Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Capítulo 1. Un escollo huidizo. En 1866, el mundo entero se ve sacudido por una serie de apariciones marinas que la ciencia no logra explicar. Algo enorme y móvil, un ser o artefacto de dimensiones colosales, fusiforme y a veces fosforescente, ha comenzado a merodear los océanos del mundo. Los barcos lo han visto, han intentado evitarlo o incluso combatirlo, pero sin éxito. El fenómeno desconcierta tanto a navegantes como a científicos. Barcos como el Governor Higginson, el Cristóbal Colón, el Helvetia y el Shannon reportan encuentros con el misterioso objeto que se desplaza a velocidades imposibles para cualquier criatura conocida. Algunos creen ver un cetáceo de tamaño inaudito. Otros lo comparan con un escollo errante. Las teorías se multiplican. Algunos expertos lo consideran una especie nueva, desconocida por la zoología. Pero las cifras no mienten. Ese ser, si es que lo es, supera cualquier registro previo. Más de 100 metros de largo, movimientos precisos, y una naturaleza que parece a la vez viva y mecánica. El temor se apodera de los mares. El Moravian, a toda máquina, choca con algo en pleno océano sin razón aparente. Más tarde, el Scotia, barco de la prestigiosa Cunard, es dañado por un impacto en su casco bajo el agua, en una perforación perfecta, triangular, como hecha por un gigantesco taladro. Se sospecha de nuevo del enigmático escollo. Las aseguradoras se inquietan, los gobiernos se alarman, y el mundo demanda respuestas. El fenómeno ya no es curiosidad científica. Se ha convertido en un peligro marítimo. Las desapariciones se multiplican. Se contabilizan cientos de naves perdidas cada año y se empieza a atribuir al monstruo la responsabilidad de muchas de ellas. El mundo, finalmente, decide actuar. Capítulo 2. Como el Señor guste. En esos días, yo, Pierre Aronnax, regresaba de una expedición científica por Nebraska, como profesor adjunto del Museo de Historia Natural de París. Recién instalado en Nueva York, me encontraba clasificando mis colecciones zoológicas cuando la noticia del Scotia alcanzó todos los diarios. Mi reputación como autor de un tratado titulado Los misterios de las grandes profundidades submarinas me puso de inmediato bajo la mirada del público y de los periódicos. Consultado por el New York Herald, terminé escribiendo un artículo en el que afirmaba con prudencia la posible existencia del monstruo. Aquel escrito provocó un gran revuelo. El misterio se avivó. Poco después, recibí una carta inesperada. El secretario de Marina de los Estados Unidos me invitaba a unirme a una expedición oficial a bordo de la fragata Abraham Lincoln, bajo el mando del comandante Farragut. Su misión, dar caza al monstruo marino. No dudé, acepté de inmediato. Llamé a mi fiel criado Conseil, un flamenco metódico, que me había seguido por todo el mundo durante una década. Sin quejarse, como siempre, comenzó a hacer las maletas en silencio, solo preguntando si la babirusa de mi colección quedaría bien alimentada en nuestra ausencia. Nos embarcamos en Brooklyn esa misma tarde. La Abraham Lincoln, poderosa fragata de guerra, estaba a punto de partir. A bordo nos aguardaban cañones, arpones, redes y toda clase de equipos para capturar lo que fuese que se escondía bajo el mar. La fragata soltó amarras bajo un cielo gris, y con ellas zarpaban mis sueños de saber y un destino que no imaginaba. Capítulo 3. A la aventura. Los primeros días de navegación transcurrieron sin novedades. La tripulación de la Abraham Lincoln se mostraba tan decidida como su comandante. Farragut no dudaba. Había un monstruo, y él lo encontraría. Cada oficial, cada marinero, compartía la obsesión. Nadie discutía la existencia del ser. Incluso se ofreció una recompensa de $2.000 a quien lo avistara primero. El mar, sin embargo, guardaba silencio. El canadiense Ned Land, arponero de fama legendaria y fuerza titánica, se convirtió en mi compañero de conversación. Franco, rudo y algo escéptico, no creía en el monstruo, aunque se confesaba intrigado.
Su presencia era reconfortante, su experiencia innegable. Entre nosotros se forjó, poco a poco, una camaradería de respeto mutuo. Conseil, en su rol habitual, permanecía callado, atento solo a catalogar lo que veía. Navegamos por semanas. Alcanzamos el Cabo de Hornos, cruzamos al Pacífico, exploramos vastos territorios marinos. Pero nada, solo el horizonte vacío, el viento y la espera. El entusiasmo inicial empezó a decaer. Las miradas se enturbiaban de frustración. Las guardias se alargaban. Se hablaba de volver. El 2 de noviembre, Farragut pidió 3 días más. Si no aparecía el monstruo, regresaríamos a América. Y justo cuando la esperanza se evaporaba, ocurrió. En plena noche, Ned Land gritó desde el castillo de proa. La cosa en cuestión, a sotavento, atravesando nuestra ruta. Capítulo 4. Una ballena de especie desconocida. La escena fue de una intensidad feroz. Toda la tripulación se precipitó hacia estribor. En la distancia, el mar brillaba como si albergara un sol sumergido. No era un simple fenómeno de fosforescencia. Era una forma larga, luminosa, móvil. Un ser u objeto dotado de una energía inexplicable. El monstruo, o lo que fuera, se acercaba. El comandante ordenó detener la fragata. El animal nos rodeó, dejó una estela de luz. Su velocidad era desconcertante. Intentamos seguirlo, embestirlo incluso, pero se desvanecía con una agilidad imposible. Cada vez que lo teníamos a tiro, desaparecía. Finalmente, cuando pareció haberse detenido, Ned Land tomó posición en el bauprés, arpón en mano. La fragata avanzó lentamente. El monstruo, inmóvil, flotaba a escasa distancia. Ned apuntó y lanzó su arma. Un estallido, una ola monumental, un impacto brutal. El choque fue tal que me arrojó al mar. Hundido en la noche negra, rodeado por el océano, sin saber si viviría o moriría, creí haber llegado al fin de mi vida. Y en ese momento, una mano fuerte me sujetó por el hombro. La voz de Conseil, siempre serena, me dijo al oído: si el Señor quiere tener la gentileza de apoyarse en mi hombro, nadará con mayor soltura. Capítulo 5. Las iras de Ned Land. Flotábamos sobre las olas, a merced de la noche. La Abraham Lincoln se desvanecía en la lejanía. Conseil, tranquilo como siempre, mantenía la calma y me sostenía sin esfuerzo. Nadamos hacia la única masa visible. El mismo objeto contra el que habíamos chocado. Era duro, liso, de metal. No era un animal. No podía serlo. Poco después, emergió también Ned Land, resoplando y maldiciendo. Había sido lanzado al agua como nosotros. Al trepar al objeto flotante, descubrimos lo imposible. Estábamos sobre la superficie de una construcción mecánica, una especie de isleta artificial, cuya superficie metálica relucía incluso bajo la débil luna. Pasaron minutos eternos, hasta que una escotilla se abrió con un siseo mecánico. Un haz de luz nos encandiló. Siluetas humanas emergieron. Hombres en trajes extraños nos apuntaron con lo que parecía armas. Nos capturaron en silencio, sin violencia, y nos arrastraron hacia el interior de la estructura. Allí comenzaba nuestro verdadero viaje. Capítulo 6. El hombre de las aguas. Despertamos encerrados. La habitación donde nos habían dejado era estrecha, sin ventanas, con mobiliario mínimo. Estábamos prisioneros. Ned rugía de furia. Conseil observaba con atención las paredes, buscando una lógica. Yo, entre la ansiedad y la fascinación, esperaba respuestas. No tardaron en llegar. Una puerta se abrió. Ante nosotros apareció un hombre alto, de rostro impenetrable y voz pausada. Era el capitán de aquel navío. Su mirada era serena, pero en sus ojos ardía una llama de solemnidad y soledad insondable. Se presentó como el capitán Nemo. Nos habló con claridad. No estábamos en un navío de guerra ni en un artefacto terrestre. Estábamos a bordo del Nautilus, un submarino autónomo, invisible al mundo de la superficie. Una creación suya. Nos anunció, sin rodeos, que no podíamos ser liberados. Habíamos visto demasiado. Seríamos, pues, sus huéspedes. O sus prisioneros. Ned Land se indignó. Gritó. Amenazó. Nemo no se inmutó. Se limitó a observarlo con fría compasión. Yo, en silencio, comprendía que me hallaba ante un genio.
o ante un hombre roto. Capítulo 7. El Nautilus. Días después, Nemo nos hizo recorrer su máquina prodigiosa. El Nautilus era una maravilla de ingeniería y diseño. Avanzaba bajo el mar gracias a la electricidad extraída del sodio marino. Sus motores eran silenciosos y potentes. Era una ciudad sumergida, un templo de ciencia, belleza y soledad. Visitamos el salón principal, decorado con maderas nobles, estanterías de libros, vitrinas con tesoros artísticos de todo el mundo. El capitán había reunido pinturas, esculturas, manuscritos raros. Tenía allí lo mejor del mundo. Lejos del mundo, la biblioteca era inmensa, más de 12.000 volúmenes. Su colección marina era aún más impresionante. Especies de peces, moluscos, corales, todo ordenado con precisión de sabio. Para mí, aquello era el paraíso. Para Ned Land, era una cárcel con paredes doradas. Nemo nos explicó que vivía del mar. Su comida, energía y vestimenta venían de las profundidades. No dependía de nadie. Era libre, en su propia definición del término. Capítulo 8. Algunas cifras. El capitán nos entregó detalles técnicos. El Nautilus medía 70 metros de largo por 8 de ancho. Su casco era de acero, reforzado para resistir presiones extremas. Navegaba a 50 millas por hora. Sumergido, usaba enormes depósitos de aire comprimido para mantener la respiración de la tripulación durante jornadas enteras. Yo escuchaba embelesado. Consejo asentía con respeto. Ned, con los brazos cruzados, apenas disimulaba su desprecio. Nemo nos llevó a la cocina. Toda su alimentación provenía del mar. Peces, algas, mariscos. El mar lo da todo, decía. Después, bajamos a la cámara de pilotaje. Una esfera de cristal permitía observar el fondo del océano. A través de ella, vimos desfilar peces abisales, medusas luminosas, y formas que parecían venir de otro planeta. La nave avanzaba en silencio. La luz eléctrica nos protegía de la oscuridad. Yo me sentía atrapado entre el asombro científico y una creciente inquietud. Capítulo 9. El río Negro. Nuestro primer gran viaje fue por el lecho de un río submarino, el legendario Río Negro. Con nuestros trajes escafandra, Nemo nos invitó a caminar por el fondo del mar. Era una experiencia sobrecogedora. Descendimos lentamente, protegidos por los pesados trajes y conectados a reservorios de oxígeno portátiles. Caminábamos sobre un suelo de arena negra. Alrededor, helechos marinos, peces transparentes, corales extraños. Un silencio absoluto lo envolvía todo, apenas roto por nuestros pasos pesados. Ned avanzaba con incomodidad, Consejo con disciplina. Yo, maravillado, recogía muestras. Vimos esqueletos de naves antiguas, cañones oxidados, anclas devoradas por el coral. Testigos mudos de siglos de historia sumergida. Regresamos exhaustos pero transformados. Habíamos vivido lo imposible. Caminar sobre el fondo del océano, libres, como habitantes de otro mundo. Capítulo 10. Una invitación por carta. Una tarde, Nemo me hizo llegar una nota. Me invitaba a una nueva expedición submarina, esta vez hacia un bosque de algas gigantes. Aceptamos los tres. El trayecto fue fascinante. Entre cortinas de algas ondulantes, avanzamos como sombras. Nos cruzamos con peces escarlata, estrellas de mar como joyas vivas, tiburones que nos ignoraban. En el bosque submarino, la luz filtrada creaba un juego de sombras mágico. Todo era armonía, hasta que, de pronto, apareció un grupo de tiburones martillo. Fueron segundos de tensión. Ned se preparó para defendernos con su arpón, pero Nemo levantó la mano. Los animales se alejaron. Aquí, el mar me respeta, dijo después. Ese día, por primera vez, vi en Ned una sombra de duda. Incluso él empezaba a comprender que, aunque prisionero, estaba ante un hombre y una máquina que desafiaban las reglas del mundo. Capítulo 11. Paseo por el llano. La siguiente expedición nos condujo a una llanura submarina. Era como un altiplano de arena fina y blancuzca, extendiéndose hasta perderse en la oscuridad. La caminata, silenciosa y solemne, se convirtió en una especie de procesión. Las luces eléctricas del Nautilus, anclado a lo lejos, eran la única referencia humana.
Lo demás era el dominio frío del océano. Conseil y yo examinábamos moluscos y crustáceos. Ned, como siempre, se adelantaba, nervioso, como si esperase que detrás de cada roca hallaría la libertad. Nemo caminaba solo, su figura negra recortada en el paisaje sombrío. Se detenía a contemplar el horizonte líquido como si escuchara voces del pasado. Sus silencios eran largos, cargados de pensamientos que no compartía. De pronto, vimos lo que parecía una elevación de coral. Un túmulo, tallado por el tiempo y el agua. Nemo se arrodilló frente a él. Con movimientos lentos, extrajo de su escafandra un pequeño cofre de plomo. Lo colocó sobre el coral, lo cubrió de algas con gesto reverente y, tras un momento de inmovilidad, se alejó sin decir palabra. No preguntamos. Aquel fue un entierro, un acto íntimo en el reino del silencio. ¿Qué restos reposaban allí? ¿Un amigo? ¿Una esposa? ¿Su patria perdida? Nemo, ese hombre sin nación, había regresado a honrar a los suyos bajo el mar. Capítulo 12. 4000 leguas bajo el Pacífico. El Nautilus reanudó su viaje hacia el oeste, y durante semanas atravesamos el vasto Pacífico. Recorrimos 4000 leguas bajo sus aguas. Atravesamos archipiélagos sumergidos, abismos sin fondo, y selvas marinas cuya extrañeza superaba cualquier bosque terrestre. Mientras yo me sumía en la contemplación de nuevas especies de cefalópodos y actinias, Ned Land parecía cada día más inquieto. Murmuraba frases inconexas, contaba los días en su cuaderno, marcaba con tiza los muros de su camarote. Quería escapar, a toda costa. Pero Nemo nunca se acercaba a tierra firme. Nos mantenía en alta mar, aislados. Su control era absoluto. Conseil, por su parte, observaba a ambos con su habitual serenidad, pero se le notaba dividido. Le era leal a mí, pero comprendía las razones de Ned. Las tensiones se empezaban a asomar. Una noche, mientras estábamos reunidos en la biblioteca del Nautilus, Ned se levantó con furia y gritó: «Esto no es un viaje, es un secuestro». Nemo no respondió, solo lo miró con una expresión grave. «Yo no secuestro, libero», murmuró finalmente, y salió sin añadir una palabra. Capítulo 13. Vanikoro. Al fin, el Nautilus cambió de rumbo. Nos dirigíamos hacia el archipiélago de Vanikoro, célebre por ser el lugar donde se había perdido la expedición de la Péraus. Como historiador de la ciencia, el sitio me fascinaba. ¿Podríamos encontrar alguna pista de aquella tragedia náutica? Nemo parecía saber exactamente a dónde ir. Nos condujo a una ensenada protegida, donde los restos de un navío francés aún yacían bajo las aguas, cubiertos de algas y pólipos. Allí estaban los cañones, los mástiles quebrados, y, entre la arena, aún se leía el nombre del astrolabe. La emoción me embargó. Era como ver un fantasma del pasado emerger del mar. Conseil murmuró una oración en voz baja. Ned, aunque poco inclinado a la emoción, permaneció en silencio. Nemo no dijo nada, pero una sombra cruzó su rostro. ¿Conocía a alguien en esa tripulación? ¿Era un superviviente de otra tragedia? Cuando se volvió hacia nosotros, su mirada era de hielo. «No los olvidé», dijo, y volvió al Nautilus. Capítulo 14. El estrecho de Torres. Navegábamos hacia el estrecho de Torres, un paso peligroso y traicionero entre los arrecifes del norte de Australia. El Nautilus se deslizaba con precisión milimétrica. Las aguas eran poco profundas, llenas de corales cortantes, y cualquier error podía resultar fatal. En medio del pasaje, la nave encalló. Nemo se mostró sereno, pero el incidente era grave. Tendríamos que esperar días, tal vez semanas, para que la marea subiera lo suficiente como para liberarnos. El capitán nos permitió desembarcar en una isla cercana. Era la primera vez que pisábamos tierra firme desde nuestra captura. Ned Land renació. Corrió, cazó, exploró. Conseil recolectó plantas y moluscos. Yo sentí, por un instante, que respiraba libre. Pero era un espejismo. Nemo no nos acompañó. Permaneció en el Nautilus, como si la tierra fuera para él un lugar prohibido. Una noche, Ned me confesó su plan. Escaparíamos. En cuanto el Nautilus se liberara, robaríamos uno de los botes y huiríamos. Conseil dudaba, yo también. Pero la semilla de la rebelión había sido sembrada. Capítulo 15.
Unos días en tierra. Los días pasaron. La isla resultó ser rica en frutas, aves, y agua dulce. Recorrimos sus bosques, sus playas, sus acantilados. Todo era belleza, y sin embargo, algo no encajaba. El último día, Ned encontró huellas humanas en la arena. No estábamos solos. Esa noche, desde lo alto de un promontorio, distinguimos fuegos a la distancia. Tribus indígenas, probablemente hostiles, ocupaban el otro extremo de la isla. Ned quiso ir al encuentro. Conseil se negó. Yo, temiendo lo peor, propuse regresar al Nautilus. Y no fue en vano. Horas después, mientras recogíamos nuestras últimas provisiones, los nativos aparecieron, armados con lanzas y gritos. Corrimos hacia la orilla, donde nos esperaba el bote enviado por Nemo. Remamos desesperadamente. Desde la escotilla del Nautilus, el capitán nos recibió sin una palabra. Pulsó un botón, y una descarga eléctrica recorrió el casco. Cuando los nativos intentaron abordarnos, fueron repelidos por una barrera invisible de energía. Nemo nos miró. La Tierra no es lugar seguro para nadie, dijo simplemente. Y el Nautilus volvió a sumergirse, llevándonos otra vez al mundo silencioso del océano. Capítulo 16. El rayo del capitán Nemo. La amenaza de los indígenas no fue la última. Durante los días siguientes, el Nautilus navegó por zonas frecuentadas por buques mercantes y corsarios. La tensión entre el mundo sumergido de Nemo y la superficie comenzó a manifestarse con violencia. Una mañana, un velero de pabellón desconocido detectó al Nautilus cuando salíamos a superficie. Se acercó demasiado. Nemo, al notar su curso, se encerró en la sala de control. La tripulación del velero creyó haber descubierto una embarcación abandonada e intentó abordarnos. El capitán Nemo no pronunció palabra. Pulsó un mecanismo y una potente descarga eléctrica recorrió el casco del Nautilus. Los marinos fueron arrojados al agua sin tocar siquiera el metal. La nave, envuelta en un zumbido siniestro, desapareció bajo las olas, dejando tras de sí silencio y miedo. Comprendimos entonces el verdadero poder del Nautilus. Era una fortaleza móvil, blindada y electrificada. Y Nemo, su amo absoluto, no dudaba en defenderla como un santuario inviolable. Yo, atrapado entre la fascinación y el temor, no pude evitar preguntarme cuántos otros habían muerto sin saber siquiera qué los había destruido. Capítulo 17. El reino de coral. Buscando aguas más tranquilas, el Nautilus se dirigió hacia los arrecifes del Océano Índico. Entramos en una región que Nemo llamó, el reino de coral. Allí, la vida marina se expresaba con una riqueza y belleza desbordante. Bosques de coral rojo, rosa y blanco se alzaban como catedrales silenciosas. Peces de todos los tamaños y formas flotaban entre ellos como vitrales vivos. Fue uno de los pocos momentos en que vi a Nemo verdaderamente sereno. Caminaba entre los pilares coralinos con una expresión de paz. Nos llevó a una especie de necrópolis submarina. Un cementerio donde descansaban, bajo túmulos de coral, antiguos marinos fallecidos. Allí, sin palabras, Nemo y sus hombres colocaron nuevos cofres de plomo. Eran cuerpos. Comprendí que ese lugar era sagrado para él. Aquí, los muertos encontraban descanso, lejos de guerras y naciones. En su lógica, este fondo marino era el único territorio puro. Ese día, Nemo se mostró como un sacerdote de los abismos, regente de un mundo silencioso donde él mismo oficiaba las despedidas. Capítulo 18. El Océano Índico. La travesía continuó por el corazón del Océano Índico. La vastedad del mar parecía no tener fin. Ned Land, cada vez más hostil, contaba los días en voz alta. Conseil, aunque siempre sereno, empezaba a mirar con melancolía las aguas que nos rodeaban. Yo, dividido entre mi pasión científica y la necesidad de libertad, sufría un conflicto interno que crecía. Exploramos dorsales submarinas, islas sumergidas, e incluso un volcán inactivo cuyos cráteres estaban poblados de criaturas bioluminiscentes. Vimos calamares gigantes luchar entre sí, tiburones de tamaño aterrador, y mantas que se deslizaban como alas negras bajo la superficie. Un día, Ned se encerró conmigo y con Conseil. Tenía un plan. La próxima vez que el Nautilus saliera a superficie,
escaparíamos en uno de los botes de emergencia. Era arriesgado, sí, pero no podíamos vivir encerrados para siempre. Conseil no discutió, solo me miró, esperando mi decisión. Yo no contesté, aún no. Capítulo 19. Una nueva proposición del capitán Nemo. Poco después, Nemo nos convocó al salón principal. Su expresión era sombría. Hoy verán algo que ningún hombre ha visto, dijo. El Nautilus descendió a profundidades extremas, más allá de lo que yo creía posible. En las escotillas, el mundo se volvió negro. La presión debía de ser inmensa, y sin embargo, la nave se deslizaba sin dificultad. Al llegar al fondo, vimos algo extraordinario. Los restos de una ciudad sumergida. Columnas, templos rotos, estatuas cubiertas de algas. Era imposible, pero allí estaba. Arquitectura ciclópea, calles enteras cubiertas de sedimentos, escaleras que descendían hacia templos hundidos. Una civilización desaparecida. Antes del hombre moderno, dijo Nemo con voz lejana. ¿Era Atlántida? ¿Era solo un espejismo? Él no lo aclaró, pero sus palabras dejaron una huella. Todo lo que nace en la superficie se hunde tarde o temprano. Para Nemo, esa ciudad no era solo ruina. Era profecía. Capítulo 20. Una perla de 10 millones. Navegamos hacia el Golfo de Manar. Nemo parecía más agitado de lo habitual. Ordenó preparar los trajes de inmersión. Nos conduciría, una vez más, al fondo del mar. Descendimos hasta un banco de ostras perlíferas. Los buzos locales, pobres, delgados, condenados a muerte temprana, trabajaban a ciegas por monedas. El capitán los observaba con tristeza. Y cuando uno de ellos fue atacado por un tiburón, Nemo se lanzó al rescate. Luchó con furia, con cuchillo en mano. Herido, logró espantar al animal y llevar al joven a la superficie. Cuando volvió al Nautilus, no dijo nada de su herida. Horas más tarde, me llevó a una gruta apartada bajo el agua. En ella, oculta entre corales, crecía una ostra gigantesca. En su interior, reposaba la perla más perfecta que he visto en mi vida. Del tamaño de un coco, redonda, resplandeciente, silenciosa como un secreto. Esto no está destinado al comercio, dijo. Un día, servirá a una causa justa. No pude saber más, pero desde entonces, entendí que Nemo no era un simple fugitivo. Preparaba algo, y su causa, cual fuese, le daba sentido a su vida bajo el mar. Capítulo 21. El Mar Rojo. El Nautilus prosiguió su rumbo hacia el oeste, cruzando el Océano Índico hasta alcanzar el Mar Rojo. Aquel antiguo corredor marítimo, cargado de historia, nos ofreció nuevas maravillas naturales, pero también un fondo sombrío. Nemo nos habló de las antiguas caravanas, de los barcos egipcios y fenicios que siglos atrás habían navegado por aquellas aguas. Veía la historia humana como una cadena de errores que se repetían sin cesar. Miraba hacia las ruinas del pasado no con nostalgia, sino con una especie de juicio silencioso. Mientras explorábamos los arrecifes, presenciamos el espectáculo de cardúmenes de peces multicolores, erizos de mar gigantescos y bosques de esponjas que respiraban como criaturas dormidas. Pero más allá del asombro, Nemo parecía arrastrado por una necesidad de evocar fantasmas. Nos llevó a ver restos de un navío que había sido, según sus palabras, hundido por intereses comerciales que jamás debieron navegar. Ned Land, cada vez más impaciente, evitaba estos discursos. Su deseo de escapar se tornaba obsesivo. Se irritaba con cada retórica de Nemo. Conseil, en cambio, empezaba a ver grietas en el alma de aquel hombre. Y yo aún no podía decidir si admirarlo o temerlo. Capítulo 22. El túnel arábigo. La siguiente etapa de nuestro viaje fue una de las más audaces. El Nautilus se preparaba para cruzar desde el Mar Rojo hacia el Mediterráneo por medio de un túnel submarino natural, oculto bajo el Istmo de Suez. Una ruta desconocida por el mundo, inexplorada, y quizás, jamás transitada por hombre alguno. La travesía fue peligrosa. Descendimos a oscuras, envueltos por las rocas. El Nautilus debía avanzar a ciegas, guiado por cálculos exactos y un pulso firme. A veces sentíamos cómo las paredes del túnel rozaban el casco. Otras veces, la presión amenazaba con hacer estallar los cristales de observación.
Pasaron horas sin que supiéramos si estábamos ascendiendo o descendiendo. La máquina parecía suspendida en el corazón mismo de la Tierra. Y entonces, súbitamente, la oscuridad se dio paso a una luz azulada. Habíamos salido al Mediterráneo. Fue como un renacimiento. Nemo no celebró. Solo dijo, en voz baja. El mundo me creía atrapado en un mar cerrado. Pero el mar no tiene fronteras para mí. Y continuamos. Capítulo 23. La bahía de Vigo. El Nautilus se deslizó por las costas de España. Una mañana, el capitán me llamó a la sala de mapas. Señalaba un punto en la bahía de Vigo. Allí, según los registros, habían naufragado decenas de galeones españoles durante las guerras de sucesión. Oro, plata, cañones, armaduras. Todo un tesoro sepultado en el fondo del mar. Descendimos para comprobarlo. Lo que vi superó cualquier relato. Entre montones de arena y escombros, yacían cofres reventados, lingotes, joyas que brillaban bajo la luz eléctrica del Nautilus. Nemo nos dejó explorar, pero no tocar. No es por ambición, dijo. El oro no me sirve a mí. Lo recojo para alimentar la resistencia contra los tiranos. Para ayudar a los pueblos oprimidos. Desde aquí, financio revoluciones que jamás verán mi rostro. Era la primera vez que hablaba abiertamente de una causa. Me estremecí. Nemo no era solo un científico o un fugitivo. Era un conspirador sumergido, un vengador invisible cuyas armas eran silencio y poder. Capítulo 24. Continente desaparecido. La siguiente etapa nos llevó al Atlántico. Navegamos hacia profundidades donde la geografía se transformaba. Mesetas enteras emergían del lecho marino. Montañas, valles, cañones. Y, en medio de todo ello, ruinas. Nemo me condujo a una de las cámaras de observación. Desde allí, vi columnas erosionadas, escaleras que no llevaban a ningún sitio, esculturas caídas, inscripciones devoradas por el salitre. No era simple erosión geológica. Aquello había sido construido por manos humanas. Nemo susurró una sola palabra. Atlántida. Se retiró sin decir más. Pasamos días navegando por esa región. Era imposible ignorar la posibilidad. Había existido una civilización anterior a todas, más antigua que Egipto, más sabia que Grecia, y destruida por su soberbia. Para Nemo, la prueba era definitiva. El hombre era efímero, el océano, eterno. Capítulo 25. El mar de los Sargazos. El Nautilus avanzó hacia el oeste, internándose en el mítico mar de los Sargazos. Era una región extraña, un océano estático cubierto por algas flotantes. Un mar inmóvil, sin olas, sin viento, atrapado entre corrientes circulares. Allí, la visión era inquietante. Restos de barcos abandonados, esqueletos oxidados de embarcaciones atrapadas desde hacía siglos, velas rotas, mástiles podridos. Todo flotaba en una especie de cementerio marino, donde los días no pasaban. Los motores del Nautilus trabajaban con esfuerzo. Las algas se enredaban en las hélices. El capitán ordenó detenerse y limpiar los mecanismos. Salimos con escafandras a cortar la maraña vegetal. Mientras trabajábamos, vi a Ned inspeccionando uno de los cascos de un barco español del siglo XVIII. Buscaba un bote útil, quizás, o una idea para escapar. Pero el mar callaba, y no ofrecía salidas. En medio de ese silencio, entendí que aquel lugar era más que un fenómeno natural. Era una alegoría. Un mar que atrapaba los restos de civilizaciones, de sueños, de ambiciones perdidas. Y nosotros éramos parte de ello. Capítulo 26. La barrera de los hielos. El Nautilus se dirigió al sur, internándose en regiones cada vez más frías, hasta que alcanzamos los límites del Círculo Polar Antártico. En poco tiempo, nos vimos rodeados por inmensos témpanos. Icebergs que se alzaban como fortalezas de cristal emergían de las aguas y giraban lentamente, como si poseyeran una voluntad propia. Las temperaturas descendieron. El casco del Nautilus crujía bajo la presión del hielo. Los cristales se empañaban. La luz eléctrica se reflejaba en los paisajes blancos, donde no había ni vida ni ruido, solo el silbido del viento polar. De pronto, quedamos atrapados. El submarino no podía avanzar ni retroceder. Estábamos encerrados por una barrera de hielo sólida y sin fisuras.
La tripulación trabajó con frenesí. Se usaron sierras térmicas, martillos hidráulicos, incluso explosivos controlados. Día y noche, el capitán dirigió las operaciones con una calma gélida. El oxígeno comenzó a escasear. La atmósfera dentro del Nautilus se volvió irrespirable. Ned, Conseil y yo comenzamos a sufrir alucinaciones. Sentí el pulso del encierro verdadero, como nunca antes. Finalmente, en el límite de nuestras fuerzas, el hielo cedió. Un canal se abrió. El Nautilus emergió en medio de la noche polar, bajo una aurora boreal que incendiaba el cielo. Y respiramos. Capítulo 27. El Polo Sur. Contra todo pronóstico, Nemo no se detuvo. Quería alcanzar el Polo Sur. Viajamos por mares jamás navegados por ser humano alguno. Atravesamos campos de hielo fragmentado, fiordos helados, e incluso vimos, con asombro, colonias de pingüinos gigantes que nos miraban sin temor. Una mañana, el Nautilus emergió frente a una costa abrupta. Nemo subió a la superficie con algunos hombres. Yo lo seguí. Avanzamos sobre una planicie blanca hasta una roca solitaria. Allí, el capitán desplegó una bandera negra, sin emblemas. La plantó en el hielo, miró al horizonte y dijo: «Aquí termina el mundo, y aquí empieza mi dominio». Para él, el Polo Sur no era un trofeo de conquista. Era un símbolo. Había llegado al lugar más inaccesible del planeta, no para imponer una nación, sino para declarar su total ruptura con todas. Capítulo 28. Desde el Cabo de Hornos hasta el Amazonas. El viaje de retorno nos llevó por la espalda del continente sudamericano. Navegamos desde el Cabo de Hornos hasta la desembocadura del Amazonas. El mar aquí era más cálido, más tumultuoso. El paisaje submarino cambiaba. Bancos de peces coloridos, anémonas gigantes, y formaciones rocosas nos rodeaban. Pero el clima dentro del Nautilus era otro. Ned Land ya no podía más. Su deseo de huida se volvió urgente. Intentaba convencerme cada noche. Conseil, aunque callado, asentía. Y yo, comenzaba a inclinarme hacia la fuga. Nemo, por su parte, parecía ausente. Ya no conversaba con nosotros. Se encerraba durante horas en la sala de máquinas o la biblioteca. Había cambiado. Lo vi, una vez, contemplando un retrato antiguo, tal vez de una familia perdida, con una tristeza que me desarmó. Luego supe por los marineros que algo terrible había ocurrido. Un navío de guerra había sido hundido por el Nautilus. Nadie lo dijo abiertamente, pero era claro que Nemo había atacado. Quizás era un buque enemigo, quizás un acto de represalia. No lo sabíamos, pero el hecho transformó la atmósfera. El Nautilus ya no era un santuario. Era un navío fantasma, y nosotros, sus rehenes. Capítulo 29. Las últimas palabras del capitán Nemo. Una noche, tras una jornada inquieta, sentí como el Nautilus aceleraba. Me dirigí al salón de observación. Vi, a través del cristal, una fragata en el horizonte. El submarino se acercaba a toda velocidad. Todo ocurrió en minutos. El Nautilus se convirtió en un proyectil de acero. A toda máquina, embistió al navío de superficie. Escuchamos el crujido del casco enemigo, los gritos ahogados, y luego el silencio. Nemo emergió del puente con el rostro desencajado. No habló. Se encerró durante 3 días. Cuando al fin lo vi, estaba más pálido que nunca. Me pidió que lo siguiera a la cámara de pilotaje. Miró el océano y me dijo: «La humanidad me ha arrebatado todo. Familia, país, nombre». Yo le he devuelto el golpe, pero el odio consume. Hubo un largo silencio. Luego añadió: «Este viaje ha terminado, profesor. Salven sus vidas. La mía se ha sumergido para siempre». Y desapareció. Conclusión. Aquella noche, Ned, Conseil y yo tomamos la decisión. Mientras el Nautilus se internaba en una región tempestuosa, lanzamos al mar una de las embarcaciones auxiliares. El océano nos devoró con furia. La tormenta nos separó del submarino. Horas después, o días, nunca lo sabré, desperté en la cabaña de unos pescadores noruegos. Conseil y Ned habían sobrevivido también. No volvimos a ver al Nautilus. ¿Se hundió? ¿Sigue navegando en silencio por las profundidades? Nunca lo sabré. Pero a veces, cuando el mar está en calma y el horizonte tiembla,
Creo distinguir bajo las olas la sombra de un ser prodigioso, de acero y misterio, habitado por un hombre que amó el océano más que a su especie. El capitán Nemo, y su viaje sin fin. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.